Hola, buenas noches, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a encarar algunos temas de la actualidad y uno de los más importantes y de lo que tanto se ha hablado, sobre todo en el cierre del año pasado y comienzo de este, que es el manejo de la inflación. Efectivamente, Pepe, buenas noches. 8,1% fue el índice de inflación en los 12 meses que culminan en el mes de abril. Ya cerrado el mes de abril, el dato se conoció, la inflación fue algo más del 0,4%, pero fue bastante menor a la de abril. Un poquito más del año abajo de lo que pasado. se esperaba incluso, ¿no? Efectivamente, se está mostrando que la inflación está cediendo de a poco, y como en abril fue del 0,4 y en abril del año pasado había sido casi el doble, cuando medimos los últimos 12 meses, Baja un poquito. bajó un poquito, del 8,5 a cerca del 8, todavía está un poquito por encima, pero por allí está. Es decir, un dato alentador que de todas maneras no deja de mantener la preocupación y la atención en lo que es la evolución de los precios internos. Cuando hablamos de inflación, lo que hablamos es de una gran canasta de precios de consumo, que incluye principalmente cerca de un 30%, está en la ponderación de alimentos y bebidas, que obviamente es el rubro más importante, pero también hay otros, los gastos de educación, los gastos del hogar, los gastos de transporte y comunicaciones. Es una cantidad de precios al consumo que se miden mes a mes y nos va indicando bueno, qué es lo que está pasando con los precios de la economía. La inflación ciertamente se ha ido por encima de lo que es el rango meta del Banco Central, que pretende ubicarla entre 4 y 6%, y está en el 8, estuvo cerca del 9, bajó el 8,5, ahora está en el 8, es un resultado alentador. De todas maneras, sigue habiendo una preocupación porque hay precios que mantienen unos aumentos interanuales bastante fuertes, por ejemplo los alimentos algo más de 10% en el último año, y también, y esto es interesante, dentro de todo ese cúmulo de precios, hay precios que están más sujetos a las transacciones internacionales, es decir, precios que se llaman de bienes transables. Una prenda, un producto cárnico o producto lácteo, son productos que se transan con el exterior, se comercian. Entonces, es importante ver cómo funcionan esos productos porque en mayor o menor medida, a la larga o a la corta, van a estar referenciados a los valores internacionales de los productos. Y son muy incididos por el dólar. Si el dólar baja, esos precios bajan porque sus referencias son en dólares. Y hay otro grupo de precios que se denominan no transables, los precios de la educación, la salud, los servicios como la peluquería, las cosas que nos vendemos los uruguayos entre nosotros, que allí los precios no tienen una referencia internacional y hacen al costo país directamente involucrado. Es como el centro de lo que se denomina el costo país. Y todos esos precios conviven en el IPC y es interesante ver cómo este 8,5 o 8% se reparte entre esos dos grupos. Y lo que estamos viendo es que efectivamente los alimentos, como han subido mucho en el exterior, últimamente habían subido bastante. Pero eso ya ha dejado de ser tan relevante y lo que están impulsando mucho la inflación son los precios de los costos de servicios internos. Y ahí hay un problema porque es que la economía se está encareciendo en términos más directos y más propios. Hay otra manera de ver este asunto que en definitiva alude a lo que es la competitividad del Uruguay, es decir, cómo están sus costos internos respecto a los precios internacionales, que se puede observar de la siguiente manera. Nosotros hemos elaborado algunos indicadores para razonar con los televidentes. Tenemos allí justamente la inflación en Uruguay en el último año 8,1%, pero el dólar en Uruguay, por eso es interesante decir, bueno, la inflación es muy alta, con el 8 viene bajando, bueno, pero el dólar ha ayudado mucho porque ha caído un 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación en dólares en Uruguay, si yo tengo los precios que suben un 8 y un dólar que baja un 4, los precios en dólares han subido más de un 12%. Y es mucho, porque si bien el dólar se ha devaluado a nivel internacional, se ha generado inflación en dólares, en este último tiempo ya la cosa se ha moderado un poco y de todas maneras Uruguay tiene una inflación en dólares del 12,6%. Ahora, ese es el Uruguay solo. Lo interesante es ver cómo se compara con otros países. Bueno, vamos a poner el ejemplo de Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil la inflación es del 6,6%, también alta para los brasileños. Pero el dólar sube en Brasil en el último año, un 4,4%. Por lo tanto, la inflación en dólares que tiene Brasil es muy poquita, es del 2%. Entonces, si la inflación en dólares en Brasil me da 2 y acá en Uruguay la inflación en dólares es 12, lo que tenemos es una pérdida de competitividad. Es a esto que se alude cuando se habla de la caída del tipo de cambio real. El tipo de cambio real, ¿qué es? Es difícil entenderlo, pero creo que de esta manera es una buena manera de abordarlo. Comparamos los precios en dólares entre los distintos países. Y en la siguiente gráfica lo que tenemos es el indicador del Banco Central que recoge ya no solo Brasil, sino la comparación de Uruguay con todos los socios comerciales y cómo cae ese indicador
ahí la tenemos, la gráfica del tipo de cambio real. Y cuando cae el tipo de cambio real es que la inflación en dólares nuestra está siendo mayor que la de los ¿Qué puede pasar ahí, Nicolás, con lo que es hoy Brasil como mercado para los productos uruguayos? Que, si mal no recuerdo, si no es el principal, está ahí con China, comprador del Uruguay. Efectivamente, ¿no? Pepe, con China son los dos principales mercados. A ver, estos son indicadores de competitividad precio. Esto es como en un puesto en la feria. Uruguay tiene sus tomates y los vende a 20 pesos. Y Brasil lo está vendiendo a 20 pesos y bueno, compite. Ahora, si Uruguay se encarece y empieza a vender sus tomates a 30, y se le va a complicar porque no los va a vender. Salvo que sean tomates mucho mejor calidad. Entonces lo puede vender a 30 pesos porque son mejores. Acá lo que estamos midiendo es simplemente precio, como si fueran todos los productos iguales. Y en realidad eso no es estrictamente así. Uruguay puede mejorar su canasta de producción y ya con eso, digamos, compensar los problemas de encarecimiento de la economía. Y también puede tener más productividad, es decir, el costo puede ser mayor, pero la productividad de la economía aumentar y con eso compensar. Dejando de lado esos factores y tomando en cuenta solo precios, Uruguay está en una situación bastante complicada. Fíjense ustedes que la gráfica arranca por allá por el año 2000, cuando ya el atraso cambiario era gravísimo y Uruguay se encaminaba a una crisis. Y ahora el pico y la caída, el golpe del 2002. Ahí está. Y ya después la salida devaluatoria de la economía, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio real se eleva, Uruguay se abarata y permite salir. Pero de ahí en adelante se ha dado un encarecimiento muy agudo que ya incluso supera los niveles de aquellos años. Entonces, ahí hay un problema. Es un problema serio porque la inflación es alta, pero además el dólar está bajando. Entonces, allí hay un problema serio para Uruguay, que además ahora se expone más porque Argentina está devaluando. ¿Cómo se explica el comportamiento del dólar en Brasil? El dólar en Brasil es una variable que la maneja en términos monetarios el Banco Central, es decir, últimamente, en los últimos años Brasil ha ingresado mucho capital, le ha pasado algo muy parecido al Uruguay, pero han tenido un poco más de flexibilidad, pues es una economía más grande y tal vez más agresividad en no dejar caer tanto su tipo de cambio. De todas maneras, es una situación parecida al Uruguay. Pero al Uruguay se le ha agudizado mucho el encarecimiento en dólares porque han entrado tal vez más capitales en una economía que es muy chica y el dólar se ha caído mucho y por eso tenemos la pérdida. Con Brasil tenemos que ir relativamente cerca y si bien hemos retrocedido, como se dice habitualmente, la vamos llevando. El problema es con Argentina, Pepe, que ahora está devaluando porque, digamos, por más que sea el dólar informal, el dólar blue, es el dólar que estamos recibiendo en Uruguay. Y entonces ese dólar informal está exponiendo al Uruguay a un mercado que se está abaratando muchísimo y ahora hay una cantidad de uruguayos que se van para la Argentina a hacer turismo, van a llegar menos argentinos hacia aquí y allí hay un problema bastante serio. Lo que nos decía el experto del Fondo Monetario que estuvimos compartiendo en la entrevista en los últimos días es que si el problema se agudiza, el tipo de cambio en Uruguay va a tener que acomodarse para sobrellevar ese problema y hacer una suerte de ajuste automático. Y bueno, tal vez el dólar corrija un poco hacia el alza si es que lo de Argentina se complica. Gracias, Nicolás. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con más temas de actualidad. Como siempre, muchas gracias. Nos vemos.